Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos hablando del Día Mundial de la Biodiversidad que se celebró ayer. Y bueno, justamente para hablar más a fondo de ese Día Mundial de la Vida Silvestre, más bien, y de la conservación de las distintas especies en nuestro país, uno de los países más con mayor diversidad en el mundo, nos comunicamos con Fernando González Cerón. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Muy buenos días, profesor. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación para Interfaz. Y pues queremos preguntarle primero que nada, ¿por qué es México considerado un país megadiverso? Buenos días, antes de nada muchas gracias por la invitación para participar en este espacio. Bueno, México es un país con presencia de ecosistemas diversos en un principio, entonces eso es un elemento muy importante para generar condiciones que hacen que la vida animal, la vida de las plantas también sea sumamente diversa. Entonces esto coloca a México como un país verdaderamente importante en esos términos. Claro, Fernando, me da mucho gusto saludarte, Fernando González Cerón. Me gustaría preguntarte en qué estado de nuestro país se encuentran estas especies, cuántas están enfrentando un verdadero peligro y cuáles están frente a condiciones normales. ¿Sí me estás escuchando, Fernando? Sí, perdón, están aquí una persona. Sí, unos colegas estaban ahí agregando. Bueno, sí, te repito la pregunta. Me gustaría preguntarte cuál es el estado de este espacio en el cual se encuentran pues especies en nuestro país, cuáles enfrentan constantes peligros, no solo para la extinción, sino también para la preservación equilibrada del ecosistema en México. Sí, mira, esta situación es prácticamente generalizada. La situación, muchísimas especies están en peligro, básicamente por la actividad ganadera y la actividad agrícola cuando no se planifica. Cuando no hay una situación de planificación, entonces se destruyen las condiciones bajo las cuales tanto plantas como animales silvestres pueden vivir. Es el caso de toda la costa, de una gran parte de la costa del Atlántico y del Pacífico mexicano. Te puedo comentar que en este tenor, diferentes investigadores en esta universidad y en otras instituciones están trabajando precisamente en el manejo ordenado, en el manejo sostenible de los sistemas de producción para que estas especies no sean más amenazadas. Justamente, Fernando, en ese sentido iría a mi pregunta. ¿Cuáles son las diferentes acciones? Sabemos que, bueno, en México existen importantes áreas protegidas en los distintos ecosistemas y también, bueno, instituciones como la Universidad de Chapingo intentan hacer una educación sustentable del aprovechamiento de la flora y la fauna de nuestro país. Quisiera que nos platicaras un poco más a fondo sobre cuáles son estas principales corrientes que intentan que la producción agrícola, por ejemplo, y el aprovechamiento de los recursos naturales se haga de una manera mucho más sustentable. Sí, mira, te puedo comentar al respecto lo siguiente. En la Universidad Autónoma de Chapingo existen, aparte de la carrera en la que yo colaboro, que es zootecnia, existen al menos otras dos. Una es manejo de recursos naturales renovables y otra carrera que se denomina restauración forestal. Estas dos últimas están encaminadas muy fuertemente hacia el uso sostenible de los recursos naturales, coordinado con el aprovechamiento en actividades agronómicas y pecuarias en beneficio del hombre. En el caso nuestro, en el departamento de zootecnia, los chicos reciben un curso especializado en manejo de fauna silvestre, esto con el antecedente de cursos de ecología y otras disciplinas, de manera que ellos reciben una educación en el uso de este tipo de recursos naturales, pero considerando los elementos que deben guardar, que deben cuidar para que no se deteriore el ambiente que se desarrollen. Y sin embargo, al mismo tiempo, hacer que las actividades de producción pecuaria y agronómica puedan subsistir en coordinación con esto mismo. Entonces, son varios cursos que los muchachos reciben, salen de prácticas y viven de manera frontal cómo es el aprovechamiento. Claro. Hay un aspecto que se está haciendo todo un gran reto a nivel mundial, que es el cambio climático. Desde sus estudios, ¿cómo se está afrontando, por ejemplo, desde la Universidad de Chapingo, este
este problema que se está generando día a día en nuestro país. ¿Cuál es la reflexión que tú nos recomiendas tener al respecto? Sí, bueno, aquí hay diferentes personas, no nada más en el departamento de zootecnia, pero en el caso de la producción pecuaria, Sí. hay gente que está estudiando aspectos sobre la flora ruminal, la flora del estómago de los animales rumiantes, por así decirlo. Se comenta mucha información al respecto en función de los gases con efecto invernadero que se generan por la actividad pecuaria. En ese sentido, hay personas trabajando con el manejo de los microorganismos que habitan en el rumen y que podrían eventualmente reducir la emisión de gases que tienen efecto invernadero, derivados de la actividad pecuaria. Bueno, Por ejemplo. eso es una parte muy importante porque sin duda alguna el conocimiento profundo de las especies, tanto animales como vegetales, pues nos permite también utilizar el intelecto humano, desarrollar tecnología para hacer frente a estos grandes retos del siglo XXI como lo es el cambio climático. Yo quisiera preguntarte, ¿qué pueden hacer las personas comunes como nosotros, que no somos especialistas o que no somos profesionales de, por ejemplo, alguna de estas carreras que tú nos comentas, para poder abonar también a la conservación de la vida silvestre en México? Mira, desde mi punto de vista son acciones bastante básicas, de sentido común, pero como dicen algunas personas, es el menos común de los sentidos. Me refiero a la separación de los residuos que utilizamos diariamente en orgánicos e inorgánicos, el hecho de utilizar un vehículo donde pueden hacer uso varias personas y no utilizarlo de manera individual, utilizando más vehículos, haciendo uso de la bicicleta, cuidando el uso racional del agua. Son algunos de los elementos que, como te comento, considero que son de sentido común, y creo que eso, en la medida que lo practiquemos, puede contribuir contribuir de manera general hacia este cambio climático que sin duda estamos viviendo y que está pegando, que tiene consecuencias tanto en la vida silvestre como en las actividades agrícolas y pecuarias que producen los alimentos que consumimos. Fernando, si nos lo permites, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo para redondear todas estas ideas que nos acabas de presentar. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar más sobre este tema. Platicando con Fernando González Cerón, él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Hablamos precisamente del Día Mundial de la Vida Silvestre, las acciones que se han venido tomando, los grandes retos en este siglo XXI, el cambio climático y qué hacen instituciones como la Universidad de Chapingo precisamente para revertir, para conservar y concientizar. Gracias por continuar con nosotros, Fernando. Y bueno, una pregunta que creo que es muy importante a partir de lo que te hacía Ana Cristina, de la que te hizo Ana Cristina, de cómo podemos todos involucrarnos y actuar al respecto en nuestro día a día. Bueno, pues también surge la idea de cómo profesionalizar a los estudiantes que estén interesados en este tipo de áreas como la vida silvestre. ¿Qué otras carreras, independientemente de la que se imparte en Chapingo, pueden ayudarnos a que jóvenes comprometidos con esta problemática o con este importante recurso natural puedan abarcarlo y estudiarlo? Claro, como les comenté hace un momento, aquí en Chapingo esas serían las tres áreas donde podrían los chicos involucrarse de manera que puedan recibir la formación profesional requerida para este tema, pero existen otras en otras instituciones, como puede ser ingeniería ambiental, por ejemplo, ecología, entre otras. Son algunas de las opciones que pueden tomarse en cuenta cuando se quiere llevar de manera profesional este tema. Perfecto, Fernando. ¿Alguna página o un lugar de contacto donde los chicos que nos estén viendo puedan obtener más información? Sí, por supuesto, es www.chapingo.com. Perfecto, pues muchísimas gracias a Fernando González Cerón, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, con quien pudimos conversar pues mucho más ampliamente y a fondo sobre este Día Mundial de la Vida Silvestre, pero sobre todo cómo nuestro país se inserta dentro de esta iniciativa y, por supuesto, las acciones en las instituciones educativas que se llevan a cabo para profesionalizar a los jóvenes mexicanos en este aspecto. Muchas gracias, te enviamos un fuerte abrazo y esperamos estar platicando
muy pronto de nueva cuenta. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. El Senado de la República concluyeron ahí los foros que dieron apertura a las propuestas que conforman y que formarán parte de la reforma al artículo 3º constitucional, por supuesto el artículo que refiere a la educación. Conozcamos más detalles de esta última mesa de diálogo. Un nuevo rumbo de la educación en México está trazándose bajo el consenso de todos los involucrados. El Senado de la República concluyó los foros de consulta para escuchar las propuestas que contribuyen a mejorar el sistema educativo bajo la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. Es definir el objeto de lo que estamos planteando en este debate y en esta iniciativa. Y de lo que estamos hablando es sobre cuál es el diseño institucional que tendrá el Estado mexicano para resolver el mandato de la educación y sobre todo cómo esta educación se convierta en prosperidad. En la última sesión de Parlamento Abierto convocado por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales, se escuchó a maestros y alumnos que presentaron iniciativas para reforzar la educación inicial, ampliar los servicios en preescolar y mejorar la educación básica, además de fortalecer la educación media superior y hacer valer la propuesta presidencial de garantizar el acceso de los jóvenes a las universidades. Compartimos los objetivos y contenidos de la iniciativa de reforma que hoy se analiza, entre otras razones, porque establece el interés superior de la niñez y la juventud en la educación que imparte el Estado. Instituye una educación incluyente y equitativa como eje fundamental para alcanzar el bienestar del pueblo de México, porque plantea la necesidad de erradicar la inequidad, la desigualdad e injusticia social en el sistema educativo. Los profesores se manifestaron sensibles a las necesidades del sistema educativo en su conjunto, pero también a las que ellos mismos viven a diario. Si la educación debe ser integral, debe ser humanista, científica y formativa, proponemos que la evaluación también debe ser procesual, humanista, contextual y formativa a todos los componentes del sistema educativo nacional, no solo de los maestros y de los alumnos, y debe estar en función de un modelo social y de un proyecto de nación. Desde su trinchera, los docentes reconocieron los planteamientos de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de considerar mejoras a su desempeño. En el caso del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, levantaron la voz. El CONALEP ha tenido una importancia trascendental en la formación de los alumnos. Ha tenido modificaciones en el sistema educativo, pero se ha perdido algo muy importante que conforma el binomio educativo, que es el docente. Y esto, de alguna forma, tendrán que ser insertadas esta figura en las leyes laborales, donde tengamos esa seguridad de poder fortalecer a este subsistema. Temas como la equidad y la inclusión también fueron expuestos por los ponentes en la Cámara Alta, al destacar la necesidad de la equidad de género para las estudiantes y las mismas profesoras. La intención del objetivo es precisamente promover la institucionalización de la política transversal con perspectiva de género en el sistema educativo, bajo los principios de los derechos humanos, la no discriminación, prevención de violencia y sobre todo la reducción de las brechas de desigualdad de género para impulsar no solamente el empoderamiento de las mujeres, sino también el empoderamiento de otros sectores históricamente desfavorecidos como los pueblos originarios de México. Este ejercicio se suma al que previamente se realizó en la Cámara de Diputados, donde actualmente se conforma el dictamen que establezca un nuevo diseño constitucional para el sistema educativo en México. Pues así se han realizado en ambas cámaras mesas de discusión donde se abren los temas que se pueden incluir en la reforma al artículo 3º constitucional. Y créanme que se está revisando muy bien cada uno de los párrafos, cada una de las ideas, los artículos transitorios, en fin, para que esta reforma sea una reforma integral de cambio, de sustancia
y que, bueno, por supuesto, se está dialogando, se tendrá que aprobar en el Pleno y después irse a los estados para que al menos 17 estados la aprueben y entonces sí ya sea una reforma constitucional aplicable pues a nuestro país. Así que bueno, se está analizando de forma muy intensa esto en el Congreso de la Unión.